Las voces que harán noticia. Pauta de análisis. 8:33, estamos aquí comentando todo tipo de cosas en la pausa mientras saludamos a nuestros panelistas de día lunes. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. Cristóbal, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y recibimos de vuelta a Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días, gusto de estar acá nuevamente. De vuelta de vacaciones, Sí, pues. se está uniendo, Sí. porque ¿están mejor que hace 2 años atrás? Dudo. Claro, ¿cómo están después de 2 años ustedes? Ya, pero como ven, porque comentábamos con Constanza y llegamos al mismo punto, de que es bien sorprendente el relato del gobierno de que Chile está mejor que hace 2 años. Y la verdad es que, claro, si uno hace como el testeo de los datos duros que entrega la ministra Toá, por ejemplo, o el presidente Gabriel Boric, sí, uno podría decir que hay datos que podrían avalar en algo esa tesis, pero ¿cómo lo ves, Cristóbal Uneus? Pero, punto suspensivo. A ver, yo creo que efectivamente la inflación está más baja. La pregunta es cuánto es de responsabilidad del Ejecutivo, ¿no es cierto? El Banco Central ha jugado... El Banco Central. Claro, el Banco Central ha jugado un rol. Y ojo, la gente se lo olvida porque en el gobierno Piñera, producto del último año, ¿no es cierto? Se gastó mucha plata, pero fue el mismo gobierno Piñera en su última ley de presupuesto que hizo el ajuste. Entonces el 2022 se iba a gastar menos plata y por lo tanto ahí el costo político lo asumió el presidente Piñera, ¿no es cierto? No lo asumió el presidente Boric, que tuvo... Está bien, el mérito, Sí, Marcel, fue mantenerlo, ¿no es cierto? Mantener ese ajuste. Pero el costo grande lo incurrió el presidente Piñera. En temas de seguridad yo tengo mis dudas, ¿no es cierto? Pero yo creo que la pregunta más... En lo personal, yo creo que este gobierno deja mucho que desear, ¿no es cierto? Entró con una expectativa súper alta y yo creo que la expectativa le jugó Como siempre en la vida. una pasada muy grande. Y me llama la atención el discurso del presidente ayer en la entrevista en El País, donde dice, nos dimos cuenta que estamos gobernando, queremos implementar algo que la mayoría del país no quiere. Yo le digo, ¿qué onda? Ellos sabían después de la primera vuelta que no tenían mayoría, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el programa a la segunda vuelta era totalmente irreal en términos de expectativa. Entonces este es un autogol de ellos. Yo me acuerdo mucho en el gobierno pasado el odio y la animosidad contra la democracia cristiana, y resulta que ahora quieren ser mejores amigos. Entonces esas cosas yo creo que no son creíbles. La ministra Toá ha hecho una muy buena pega, pero el problema del presidente es que no tiene un relato sobre el cual construir, y yo estoy muy preocupado por los próximos 2 años que vienen. Claudio Alvarado. Efectivamente, el gobierno tiene un problema de credibilidad, en parte porque la inestabilidad que existía previa al gobierno actual fue azuzada por la propia oposición de esa época, digamos. O sea, hay una dimensión que también soslaya el discurso del gobierno. Luego también me parece que hay un problema de credibilidad porque, dado, por decir solo un dato, ¿cierto?, los índices de delitos violentos, a la gran mayoría, al Chile profundo, no le va a hacer mucho sentido esto de que el país sea normalizado. Más bien lo que nosotros vemos es que en el ítem seguridad, y en particular en la cuestión de los delitos violentos, hay más temor, más angustia, y que es fundada, no es una cuestión exagerada o inventada por los medios, nada de ese estilo. Claro, y solo te pongo un punto ahí que la ministra Toá de lo que dice cuando uno le contrapregunta exactamente con eso, con por ejemplo los datos de homicidio, que los vamos a conocer ahora ya consolidados y que lo más probable es que hayan aumentado, dice, bueno, pero es que heredamos un problema porque en 2018, ayer me dijo claramente, en 2018 se establece y ya hay un digamos, un diagnóstico de que el crimen organizado está muy, muy instalado en nuestro país y no se hizo nada. Entonces, en el fondo, lo que sostienen es que ellos tuvieron que hacerse cargo de un drama y de una tragedia sobre la que no se había hecho nada en el gobierno de Piñera. Claro, pero ahí volvemos al primer punto. ¿Hasta qué nivel, hasta qué dimensión el gobierno del presidente Piñera no pudo hacer cosas por lo que le bloquea a la oposición? Hay que recordar la cantidad de proyectos de seguridad que este gobierno ha podido sacar adelante, o bien porque heredó justamente la administración anterior, o porque ha sido con votos de la oposición, incluso del Partido Republicano, y sin votos de parte del Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero yo lo que quería agregar además es que me parece que el discurso de la normalización tiene un problema adicional, y es que hay un sentido en el que yo sí estoy dispuesto a conceder que el país está más estable o que hay menos incertidumbre, pero que tiene que ver con que desapareció del horizonte el proyecto de la convención. O sea, al gobierno se le olvida que si hay un nivel de estabilidad mayor es después del 4 de septiembre. Eso afectó para bien la economía, afectó en cierto nivel la política, o la benefició, pero eso fue a pesar del gobierno. El presidente Boric fue el jefe de campaña de esa coyuntura. Entonces, a mí me parece que el gobierno, si uno mira todos los flancos,
está articulando un discurso que es riesgoso incluso desde el punto de vista de su propia credibilidad ante la gente. Cristóbal, yo quería sumarte una cosa con lo que dice Claudio. Esto de cuánto afectó, ¿cierto?, el tema constitucional, porque este gobierno ha tenido una característica que no ha tenido ningún otro. O sea, no solamente la cantidad de elecciones, sino que además 2 procesos constituyentes con 2 plebiscitos, que significa al final elecciones como que se vota también aprobación o rechazo al gobierno. Y el primero de ellos con un gobierno completamente abanderizado, haciendo campaña por una opción y fracasando. Y la parte de la entrevista del presidente Gabriel Boric en El País precisamente hace esa especie de mea culpa y dice si tuviera que cambiar algo, si tuviera que retroceder hacia algo distinto, no haría eso que hicimos de endosar o esperar el esperado triunfo para ellos de la convención, de la nueva constitución para avanzar en nuestro programa de gobierno. ¿Qué te parece esa? Claro, perdona, porque es un diseño el diseño que estableció George Jackson, en que daban ellos por sentado que una nueva constitución se abría la pradera probablemente y ellos decían, la nueva constitución va a ser una condición sine qua non para nuestro programa de gobierno. Claro, yo no entiendo mucho, nunca entendí mucho esa estrategia, porque ellos salieron elegidos en la primera vuelta con menos del 40% de los votos. ¿Dónde iban a sacar? De hecho, el 25%. El 25%, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde iban a sacar el resto de los votos? Yo creo que menospreciaron el voto obligatorio, no quisieron escuchar a lo que las encuestas decían, porque las encuestas no eran... Desde marzo de ese año las encuestas decían que iba a ganar ¿cómo se llama? Iba a ganar el rechazo, ¿no es cierto? Incluso el mismo día, ¿no es cierto? El entonces jefe de gabinete tenía listo la tarima porque habían tarima. Efectivamente creían que iban a ganar. Entonces yo creo que esa expectativa y esa resistencia a ver lo que realmente los números decían, yo creo que le jugó una mala pasada. Quiero volver al tema de la seguridad, porque si lo que dice la ministra es efectivo, uno mira el programa de gobierno y no hay nada relevante de seguridad. Entonces, está bien echarle la culpa que el presidente Piñera dejó un país más inestable y todo. Pero entonces refléjalo en tu programa de gobierno. ¿O no te habías dado cuenta? No, pero eso no es creíble. Entonces, pero convengamos que el tema de la seguridad le explotó en la cara. No estaba en el programa de gobierno, pero finalmente Pero si el diagnóstico era que el presidente Piñera lo había dejado peor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la realidad lo fue imponiendo. De hecho, ese diagnóstico, pero entonces el error de ellos es el diagnóstico. Entonces eso le jugó en contra y yo creo que eso juega un gran parte de la evaluación de los 2 primeros años. Sí, yo agregar que el diagnóstico que hoy día se está levantando además pareciera ser un diagnóstico construido ex post con vista a justificar por qué se hicieron ciertas cosas y a ofrecer una narrativa de cara a los 2 años que siguen, pero que insisto, tiene el riesgo de la poca credibilidad ante la gente y en un contexto además en que la ciudadanía lo único que demanda es que la política se preocupe de las angustias de la vida cotidiana. Y eso tiene que ver con la dimensión que más le cuesta al oficialismo, pero en particular al Frente Amplio y al Partido Comunista, que es la despreciada en su minuto mera administración. La gente lo único que pide es mera administración en serio, hacerse cargo de los problemas cotidianos con gestión, y sabemos que eso le cuesta al gobierno actual. Ahora, ¿por qué el gobierno, que también es argumento que dio Carolina Toaya al presidente, por qué el gobierno mantiene un apoyo férreo entre el 27 y el 30%? Ella dice entre el 25 y el 38, dijo el presidente. Ya, bueno, pero en ese marco... Ayer en la CADEM aparece 27%, pero ahí se mueve. Pero es lo que todos los analistas hablan de ese 30% duro, firme. Leal. Y que llama la atención porque el argumento que dan también desde el presidente a la ministra es ¿qué otro gobierno a esta altura cuenta con un porcentaje de este tipo? La comparación que hace el presidente ayer en El País es injusta, porque compara los últimos 2 años del presidente Piñera con sus 2 primeros años. La comparación justa es con los 2 primeros años y ahí los números son bien diferentes. Ahora, yo creo que es un poco irrelevante si el apoyo es 25, 30, 7 u 8. Lo importante es cuál va a ser el legado del presidente Piñera del presidente Boric al cabo de los 4 años. Y a mí no me queda claro, y en la entrevista ayer yo no encontré un relato que dijera cuál iba a ser su legado. Porque el legado, pensando en la sucesión, el problema que tuvo la presidenta Bachelet es que no dejó sucesión. 2 veces le pasó el poder al presidente Piñera. Y como yo veo las cosas, le va a pasar al gobierno a la derecha. Entonces, ¿cuál es el legado del presidente de Boric? Se lo preguntan ayer en el diario El País y hay 2 cosas que no sé si es como para decir que es legado, pero claramente hay un cambio, y lo sabemos. Hay un cambio en las prioridades, en cuál es el énfasis del gobierno, de ese gobierno que asumió hace 2 años con el actual, porque jamás habríamos pensado hace 2 años que el presidente Gabriel Boric, cuando le preguntaban por la máxima prioridad,
Hoy día lo que responde es, en políticas concretas, la prioridad es mejorar las pensiones, ya eso estaba, la seguridad no estaba, y retomar el crecimiento económico, que yo creo que tampoco estaba o no estaba dentro de las prioridades, había otras prioridades. Esas son las 3 prioridades que nombra. Después va el proyecto político. Y cuando le preguntan cuál será el legado de su gobierno, él dice haber normalizado el país y mejorado materialmente las condiciones de vida de la gente en un momento en que había imperado el pesimismo y haber tomado medidas que avancen en mayor justicia social y una mejor distribución del ingreso. Pero finalmente ha tenido que modificar completamente su relato en pos de las urgencias. Y las urgencias son seguridad y el tema económico. O sea, lo que se llama la triste y cruda realidad. Ha tenido que encontrarse con asumir la triste y cruda realidad, pero además, ¿no? perdón, además le ha costado encontrarse con esa realidad, porque hoy día el presidente dice eso, pero si uno mira hacia atrás, comentábamos hace pocos minutos el 4 de septiembre, ¿cierto? Eso significó un punto de inflexión, supuestamente un antes y un después. El país ya estaba en una crisis de seguridad, supuestamente ya se habían encontrado con la realidad de parte del oficialismo, y resulta que un par de meses después del plebiscito vienen los indultos. Una decisión incomprensible y que horadó justamente la credibilidad del Ejecutivo. Cuestión que además revivió un año después con las pensiones de gracia. Entonces, el encontrarse con la realidad me parece que le sigue costando al gobierno. Lo dice, pero uno mira las decisiones concretas. Vamos a la parte internacional que no hemos comentado. Hoy día estamos metidos en un problema de proporciones con un país que, digámoslo así, con independencia de lo que uno opine de la tragedia de la matanza de Gaza, con independencia de lo que uno opine, las relaciones entre Chile e Israel tienen cierta relevancia estratégica para Chile, y resulta que el gobierno está metido en un problema, el canciller está en silencio. O sea, a mí me parece que el gobierno, esto de encontrarse con la realidad, igual es a tirabuzón, a regañadiente. Y como con sí, Cristóbal, con Neus. Sí, yo creo que es efectivo lo que tú dices en fondo tema de pensión y seguridad, y ahí están haciendo cosas concretas. Pero en crecimiento no veo nada. Entonces, está bien, económico, claro. El país este año va a crecer porque el año pasado fue muy malo, pero en términos estructurales no están haciendo nada que tú digas, claro, el proyecto de modernización de los permisos y la permisología, pero eso se va a demorar 3 o 4 años. Convengamos que eso tenía un punto, un diseño, el de Mario Marcel con una reforma tributaria, y eso quedó eclipsado con la votación en contra desde la derecha. En marzo del año pasado. Eso se cayó por sus propios votos. Bueno, después por sus propios votos. Entonces, en el fondo, Cierto. aquí es un autogol de la coalición que ellos mismos no creyeron. O sea, en el su camino, proyecto. lo quiero decir, el camino de Mario Marcel quedó obstruido. Correcto. Ya, y lo que entonces no sabemos cómo ese espacio económico va a crecer. No, si y es no, por ahí. y no vamos a ver si el ministro efectivamente va a poder sacar la reforma, y eso va a permitir un diseño donde hacia el final del gobierno va a poder implementar algunas de las políticas públicas que estaban pensadas. Oye, le decía a Gerardo Gómez que conversé con un ex canciller que me decía un punto que yo no lo había considerado. Decía, mira, en los tiempos de Sebastián Piñera, el ministro que pasaba apuros era el ministro de Hacienda, porque el presidente Piñera lo tenía súper correteado y opinaba y sabía mucho. Y sabía, pero se tomaba la agenda, entonces era una incomodidad. Y en el caso de Gabriel Boric, se está tomando la Cancillería. Sí. O sea, como que en realidad él no toca interior, no toca economía. En los temas que él aborda, ¿te has dado cuenta? Es política exterior. Y probablemente, para retomar lo que decías tú, Claudio Alvarado, él ha ido marcando la agenda de la política exterior fuertemente. Bueno, lo de Israel ahora es un botón de muestra, digamos. Y solo complemento, el silencio del canciller. No lo ha escuchado hablar nadie, ni siquiera cuando vino Pedro Sánchez, no sé si dieron cuenta, pero el canciller no estaba. A ver, yo creo que la gran pregunta que me hago yo es ¿por qué el presidente se mete en una decisión de una feria? ¿No es cierto? ¿En qué ocupa su tiempo el presidente? Y aquí lo relevante, más que una decisión puntual o no, es tratar de convencer al país que esa es la política adecuada. Y él un poco no le importa mucho lo que opina el resto cuando dijo la política exterior la fijo yo. Está bien, pero lo importante aquí es convencer a la opinión pública y a la élite, ¿no es cierto?, que este es el paso correcto. Me parece que la comparación con Rusia es equivocada, porque Rusia fue el que invadió Ucrania y aquí no fue Israel el que empezó este problema en el último tiempo. Está bien, ahí uno puede, y yo estoy con Claudio, uno puede criticar todas las cosas que Israel está haciendo ahora, pero no se puede relativizar eso. No, estoy de acuerdo, pero es como hoy sí está pasando todo esto, pero lo que está pasando ayer, Joe Biden le está tirando el mantel a Netanyahu. Pero no le está cortando las relaciones, como están llamando algunos. La entrevista que ustedes dicen y la entrevista que le hicieron a La Torre anteriormente. Entonces yo creo que el presidente se metió aquí él mismo en un lío. El silencio del canciller yo creo que es evidente lo que significa, y la pregunta es qué viene hacia adelante.
Perdón, solo Claudio. quería agregar que en el caso puntual de la Cancillería, además, me parece que se refleja otra de las dificultades más estructurales que ha tenido esta administración y que revela una paradoja. Por un lado, este gobierno ponía mucha ficha en el Estado, ¿cierto? El Estado como motor de las transformaciones. Pero a la hora de manejar ese Estado, se han revelado con severas dificultades para hacerlo con eficiencia o con, valga la redundancia, con Gestionarlo. lógica de Estado. La Cancillería, por definición, es un lugar de políticas de Estado, donde los gobiernos típicamente son cuidadosos. Y bueno, el presidente Boric está jugando con fuego. Y no se trata, por cierto, de relativizar lo que está haciendo Israel, porque yo no estoy muy de acuerdo, pero sí en que uno tiene distintas maneras de enfrentar esa situación, y el gobierno aquí, como han dicho varios analistas, pareciera estarse dando en la persona del presidente ciertos gustitos que son difíciles, después tienen consecuencias. Ahora, gustitos, pero también uno podría mirarlo desde otro lado, desde que hay temas que son de principios, y el presidente Boric es como súper coherente en algunos de esos temas que para él son relevantes y como que da la impresión que no le pregunta a nadie o que no o que dice esto no importa las consecuencias que tengan, en esto hay que marcar la pauta. Entonces tú dices, Cristóbal, ¿por qué se mete en una feria? Bueno, porque es una forma de mostrar una postura y de alguna manera castigar a Israel sin tener que entrar a las relaciones diplomáticas, porque no es que aquí el presidente no está cortando relaciones con Israel, no está expulsando al embajador como lo sostiene o como sugiere Gonzalo Vinter, no está haciendo nada de eso. Es una feria, por lo tanto podría verse como algo que no es tan relevante, pero sí logra marcar su punto que para él, dice, es de principio. Entonces, ¿no tiene validez eso? Pero él sabe que en política los gestos son acciones. Claro, a mí Sí. mi preocupación es que, está bien, si fuera una cosa a principio, me cuesta creerlo, pero lo que sí es que tiene consecuencias en términos de las relaciones internacionales. Entonces él no puede pensar que esto no tiene consecuencias, y a veces uno se pregunta si está más preocupado de los problemas internos de la coalición con estos gestos que realmente una cosa más estructural, donde quizás debería haber conversado en privado con algunos de los senadores de la comisión y haber escuchado las opiniones antes de tomar una decisión. Perdón, porque además Israel tiene relaciones con Chile estratégicas en términos de defensa, tecnología, o sea, no es cualquier país con independencia de lo que está ocurriendo, porque además el argumento de principio se queda corto, porque si fuera por temas de principio, bueno, ¿qué pasa con las relaciones con China? ¿Qué pasa con las relaciones con muchos países que los problemas de derechos humanos son relevantes? O sea, Sí, no, eso lo decía hoy día Mario Mario Desbordes, pero con Venezuela. también es relativo, insisto. Estamos en una lo que guerra, está claro, pasando. en un conflicto. Oye, solo una cosa, pero a propósito de lo que tú dices, Constanza, de que el canciller está tan en silencio. Bueno, está en silencio porque realmente está incómodo. No creo que el canciller, o sea, evidentemente hay algo Muy que por cómodo. leer. Y esto podría significar en algún momento la salida. O sea, puede haber conversaciones en curso respecto O a un la cambio de salida. gabinete. De la salida del canciller, que esté pidiendo su salida, pero estén tratando de, no sé, estoy divagando, pero digo, algo va a pasar ahí con el canciller. Si es que eso es plausible, nos lleva a otro tema que también es relevante en el marco de los 2 años, que es el incómodo lugar que está ocupando el socialismo democrático. Porque el socialismo democrático está pagando muchos costos por apoyar la administración Boric. Yo no estoy seguro que ni siquiera, pensando en las bases, el electorado, en la élite del Partido Socialista, yo no estoy seguro que estén cómodos con la estrategia del presidente Boric. Bueno, la presidenta del partido dijo que está en contra Sí. de la decisión, Sí. y por lo tanto esto sin duda va a tener consecuencias tanto en las negociaciones hacia adelante y lo que queda y este año que parte, ¿no es cierto? ¿Pero ustedes ven posibilidades de que Alberto Salga. Van Claveren salga de Cancillería? Es que esto está recién ocurriendo y la pregunta es cómo él va a navegar en estas aguas con respecto al canciller y con respecto a si va a tomar otras decisiones en esta línea. Claro, el silencio significa incomodidad, obviamente, Sí. pero también que quizás ha puesto condiciones que no conocemos y hay que ver cómo se despliega esto El- en los días que siguen. El viernes, como yo decía, no estaba Alberto Van Claveren recibiendo, estamos hablando del presidente del gobierno español. Es raro, uno pensaría que le corresponde al canciller. Estaba el presidente Gabriel Boric recibiéndolo, O obviamente. sea, pero no, y hoy solo día, eso le hizo un asado. además, Bien en bueno su el casa, asado. en su casa, Con malaya, con entraña, punta ganso. con todo. Al Oye, menos según la tercera de ayer, el presidente es bueno para los asados. Sí, no, si le encanta hacer el asadito, sí. bueno, a quien no le gusta hacer el asadito. Oye, pero hoy día tiene una pauta, porque el fin de semana tampoco tuvo ninguna pauta. Tiene una pauta el canciller, Ah, como fuera de Santiago, una cosa no muy, diría Así yo, como- humildemente no muy lucida. ah. Pero bueno, pero si yo fuera editora, Sí. yo mandaría, digamos, Hay que ver qué dice, hay que ver a qué dice. reportear, primero a ver si va y a ver qué dice.
Además, yo siento que el tema de la FIDA Israel, ¿no es cierto?, opacó la venida del primer ministro español. Que para el socialismo democrático era súper importante. Entonces, de hecho, se juntaron con él, porque hay una pelea. Esa parte no se entiende de la mirada más estratégica. Él podría haber esperado hasta después, ¿no es cierto? Entonces, eso no se entiende como fuera una improvisación en el camino. Solo una cosa, observa el tiempo, pero hay que seguir la pista a la... Se abrió la etapa de competencia fuerte entre el socialismo democrático y Pro Dignidad. Por más que yo se quiera mostrar como la verdad es que hay una... Y lo dice la ministra Carolina Toa, hay que afiatar esta alianza de gobierno. Están peleados. Y la visita de Pedro Sánchez tiene que ver justamente con el socialismo democrático, que quería un poco salir a competir a este Frente Amplio que ahora tiene la mayor cantidad de militantes. Sé que no queda tiempo, pero muy breve. Justamente porque la ministra Toa dice que quiere afiatar esa alianza, es que no se entiende el actuar del presidente en la última semana. Defensa del Partido Comunista, el episodio de la FIDAE, aborto integral. O sea, el presidente está hablando al tercio duro, entonces no se entiende qué lugar juega de cara a ese afiatamiento. Cristóbal Luneus, para cerrar este punto. Están en medio de las negociaciones municipales, y si el Frente Amplio es el partido más grande, va a querer más cupo y eso va a tener un impacto en los resultados. Así es. Todo ahí queda sobre la mesa. Vamos a ver cómo le va con este nuevo partido, cómo avanzan esas negociaciones de cara a las municipales. 8:55, Claudio Alvarado, Cristóbal Luneus, muchas gracias por esta conversación.